En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Nos reunimos un domingo más para escuchar la palabra de Dios y para participar de la fracción del pan, que son los dos momentos más importantes dentro de la misa: la escucha de la palabra de Dios y la fracción del pan. En ocasión a la escucha de la palabra de Dios, hermanos, estamos celebrando en nuestro país, El Salvador, 500 años de haber venido la palabra de Dios a nuestro país. Hace 500 años. La conferencia episcopal de nuestro país estuvo reunida esta semana que ha pasado hasta finalizar ayer con la Santa Eucaristía en honor a los 500 años de evangelización. Hace 500 años que vino la palabra de Dios a nuestro país y desde entonces la palabra de Dios ha ido extendiéndose de generación en generación y, hermanos, gracias a eso ha llegado hasta cada uno de nosotros. Tenemos que ver primeramente que la palabra de Dios que haya llegado a nosotros se debe a aquellas personas que fueron capaces de dejar sus países, sus tierras, para venir a evangelizar nuestro continente, nuestro país. Sé que hay muchos comentarios negativos, muchas cosas malas, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que la fe se impuso. Recordemos, hermanos, que estamos en un tiempo de la historia, hace 500 años, muy difícil, donde las coronas españolas y la corona portuguesa son las que se pelean este continente. Están peleándosela. La iglesia simplemente está tratando de llevar a cabo su misión. Misioneros, frailes, religiosos que se vienen a vivir acá. ¿Con quién? Con los indios. Con los indios a predicar la palabra de Dios y en medio de un ambiente convulsionado por la guerra, por la muerte, por la opresión, un ambiente donde los mismos españoles creían que los indios ni siquiera eran seres humanos. Un ambiente totalmente duro, difícil, pero en medio de ese ambiente duro y difícil, a mí siempre me llama mucho la atención, porque en medio de ese ambiente se aparece la Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿verdad? Donde los indios están siendo masacrados, perseguidos, y la Virgen se aparece en México como una indita. Como una indita. O sea, tomando nuestra carne, tomando nuestra cultura, tomando nuestra raza y presentándose así no solamente a los indios, no, sino también a los conquistadores, ¿verdad? Como nuestra madre. Dios que envía a la Santísima Virgen María para defendernos con su presencia. La palabra de Dios ha llegado y llegó para quedarse en el corazón de cada uno de nosotros. Que algunos dicen que el evangelio se impuso. No. Yo al menos pensaría que los indios, muchos de ellos, la única opción que tuvieron para salvarse fue buscar la religión. E incluso algunos, aunque buscaran la religión y se bautizaran,
terminaron siendo asesinados para robarles sus tierras, porque eso fue lo que pasó en nuestro continente. La invasión no era simplemente venir a conquistar a un pueblo, convencerlo, no. La invasión era hacer desaparecer a un pueblo para apropiarse de tierras. Hay una película muy bonita que narra un poquito sobre la conquista de Sudamérica, especialmente en Bolivia, que se llama La Misión. Una película muy bonita que nos trata de representar un poco el papel de la iglesia en ese ambiente donde lo que predominaba eran los poderes políticos, los intereses políticos. La iglesia trataba de meterse ahí, pero como los intereses podían más, la iglesia también era arrasada, religiosos asesinados, perseguidos, solo por defender a los indios, por defender a la gente de nuestro país. Hay historia, hay una historia, y muchos cometemos un error. Hay una frase que dice: no juzgues la historia, porque si tú hubieras estado en ese tiempo y en ese espacio, hubieras hecho lo mismo. Y les aseguro que otros que van a venir después de nosotros nos van a juzgar a nosotros, que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, y ellos nos van a juzgar a nosotros que hicimos las cosas mal. Por eso, cada uno de nosotros, en su historia, en su tiempo, en su espacio, trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Pero al final será Dios quien va a juzgar a cada uno de nosotros. Lo que estamos hablando hoy es que la palabra de Dios vino. Y aunque muchos la ven como imposición, como una invasión, en realidad, si cada uno de nosotros escudriñamos la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón bien dispuesto, ¿qué es lo que nos habla Jesús? El amor, la misericordia, la compasión, ese Dios que nos ama a todos, ese Dios que quiere salvarnos, ese Dios que viene a cada uno de nosotros para hablarnos de su ternura y de cuánto nos ama. Eso es lo que recordamos, y especialmente hoy que leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 7, donde Jesús hace su primer envío a evangelizar. Envía a los 12, de 2 en 2. Durante la semana estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y durante los domingos el Evangelio de San Marcos. En San Mateo, durante esta semana que ha pasado, hemos escuchado todo el pasaje de la misión, del envío, cómo Jesús envía a los discípulos, los envía a predicar, de la misma manera que nos dice hoy San Marcos, confiando solamente en Dios, no llevando nada pensando en prepararme yo, no, aprendan a confiar en Dios, aprendan a confiar, soy yo quien los envío, van con mi gracia, con mi fuerza, no por su capacidad. Por eso les dice, no lleven 2 túnicas, no lleven dinero, no lleven 2 sandalias, no, aprendan a confiar. Si yo les envío, yo seré quien voy a proveer durante la misión. Eso es una de las cosas, hermanos, que hemos meditado mucho durante esta semana, y es que a veces nosotros medimos todo lo que hacemos por nuestra capacidad. No es así. La iglesia, y esto es importante, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Dios, y es Dios quien a través del Espíritu Santo va a ir guiando a la iglesia, la va a ir guiando. Y aunque algunos podrán decir, no, la iglesia va a desaparecer. Miren, ni en México, que parecía que iban a destruir la fe, que el mismo gobierno trató de perseguirla, asesinando religiosas, sacerdotes, obispos, seminaristas, persiguiendo a todo laico que dijera que era cristiano, ni ahí pudieron terminar con la iglesia. Y hoy México es uno de los países más cristianos, donde hay más fe, porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia no es nuestra, la iglesia es obra de Dios. Y ahí es donde se cumple lo que dice Mateo 16, 18. Los poderes del infierno no la podrán destruir. Eso dijo el Señor. Yo edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. No la podrán destruir. Todo el mal del mundo no va a poder destruir la iglesia.
Jesús mismo va a decir, ninguno de los míos se ha perdido. Y yo también pienso, ninguno que le pertenece a Cristo se va a perder. Solamente se va a perder, como Él dijo, el hijo de la perdición, ¿verdad? Pero todo aquel que busca al Señor de todo corazón, con toda su fe, ahí lo encuentra. Jesús hoy, hermanos, envía a sus discípulos. Pero en el envío que Jesús hace a sus discípulos, tenemos que vernos representados cada uno de nosotros también. Porque cuando hablamos de la misión, cuando hablamos de los misioneros, de ir a predicar la palabra de Dios, automáticamente a nosotros se nos viene la idea, sí, el Papa, los obispos, los curas, los catequistas, ellos. No, hermano. Todo bautizado tiene una misión, una obligación de llevar la palabra de Dios a aquellos rincones, a aquellas situaciones en las que yo me desenvuelvo. Si soy padre de familia, es en mi hogar donde debo hacer presente el mensaje de la palabra de Dios para con mis hijos, hablarles del pecado, hablarles de los mandamientos de la ley de Dios, hablarles de las injusticias, porque a veces pensamos que cuando se habla del pecado, porque hoy Jesús específicamente le dice a los discípulos, se fueron a predicar el arrepentimiento. Muchos pensamos que cuando alguien se nos habla, hablar del pecado es como que si le fueran a quitar la paleta al niño, ¿verdad? Pensamos muchos que el pecado es lo más sabroso, lo más delicioso, y que si a mí me prohíben pecar es como que me le estén quitando el sentido a la vida, me le estén quitando el sabor, ¿verdad? Y entonces es como que me estén oprimiendo. No, hermano. Por eso a mí me ha gustado resumir de esta forma, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que me destruye a mí y te destruye a ti. Eso es el pecado. Por eso San Agustín va a decir, ama y haz lo que quieras, porque quien ama no peca, quien ama no destruye a nadie, quien ama no daña a nadie, quien ama no le desea el mal a nadie. Por eso el mandamiento principal de Dios es el amor. ¿Y qué es el pecado? Es la ausencia del amor. Es la ausencia de Dios en el corazón de una persona. Si no está Dios en mi vida, en mi corazón, entonces no voy a tener miedo de dañar la vida a otra persona, de destruirla. No voy a tener miedo de destruirme a mí mismo, de maltratar a mis padres, de ofender a mis padres, porque no tengo temor de Dios. Hemos visto con mucha tristeza una familia completa que en Estados Unidos fue asesinada, ¿verdad? El esposo llegó, disparó a sus suegros, mató a su esposa y le disparó a sus 2 niños pequeñitos. ¿Esa persona tenía a Dios en su corazón? No. ¿Había temor de Dios en su corazón? No. ¿Había amor a las demás personas? No. Eso pasa cuando no está Dios en nuestros corazones. Cuando no está Dios en tu corazón, lo único que hay es maldad, es odio, es deseo de destruir, porque nadie da de lo que no tiene. Y lo que tú tienes dentro del corazón es lo que le vas a dar a las demás personas. Y hermano, pregúntate tú como padre de familia, ¿qué tienes para darles a tus hijos? ¿Qué tienes para darle, si eres esposo, a tu esposa? ¿Qué tienes tú, si eres esposa, para darle a tu esposo? ¿Qué tienes en tu corazón como hijo para darle a tus padres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pura amargura, puro odio, puro resentimiento. ¿Qué es lo que hay? Y partiendo de lo que tú le des, será la felicidad o la desgracia que le vas a dar a las demás personas. Jesús, cuando viene a anunciarnos el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, viene para ayudarnos a descubrir qué es lo que nos ayude a nosotros mismos, ayudarnos a descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay muchas personas, hermanos, hay muchas personas
que viven solo por vivir, sin sentido, sin sentido. Una ocasión a mí me llamó mucho la atención porque era un jovencito, un seminarista, y un padre estaba predicando y decía: hermanos, ¿ustedes creen que los muertos solamente son los que llevan en un ataúd y los van a enterrar? No, hay un montón de cadáveres andando, hay un montón de personas que están muertas por dentro, muertas y se están pudriendo por dentro. Y esas personas son las que no tienen amor en su corazón. No tienen amor en sus corazones, ni para ellos ni para nadie más. Y así como de un cadáver putrefacto, toda persona se aleja de ellos. Y se preguntan: ¿y por qué todos se alejan de mí? ¿Y por qué nadie me quiere? Es que no te dejas amar, es que no te dejas querer. Es que inmediatamente se acerca alguien a ti y te le vas con patada al pecho, ¿verdad? ¿Y cómo le va ni a fulanita? ¿Qué le importa? Así hay personas. ¿Y qué? Así hay personas que tú llegas tratándolas bien y Dios mío, si te dan patada y mordida, ¿verdad? Dime si vas a volver donde esas personas. No. Y hermanos, pensemos eso. ¿Cómo viven esas personas dentro del hogar? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Y eso, hermanos, no estamos lejos de una realidad. Y después estas son las personas que más se quejan y dicen: es que mi casa es un infierno, mi hogar es un infierno. No, tu hogar no es un infierno, tú lo convertiste en un infierno. Ustedes lo han convertido en un infierno. ¿Por qué? Porque no hay paz en sus corazones, porque no está Dios. Por eso a mí siempre me ha gustado, y lo he repetido con mucha insistencia: antes de acostarnos, hagamos un examen de conciencia y preguntémosle a Dios, delante del Señor, ¿qué piensa de cómo estamos viviendo nuestra vida? Señor, ayúdame a ver en mi corazón cuáles son aquellas cosas que estoy haciendo mal, cuáles son aquellas cosas que yo debería estar haciendo bien como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano, como miembro de una comunidad de la iglesia. Y allí es donde comienza la conversión de una persona. La conversión de una persona no comienza cuando tú vienes y te sientas en una banca. No, la conversión de una persona no comienza cuando tú vienes acá. La conversión comienza cuando tú te preguntas qué cosas son las que tengo que cambiar de mi vida. No qué cosas tienen que cambiar los demás. Porque para eso sí somos buenos, ¿verdad? Que ojalá que la fulana cambie, que esta mujer aquí, que este hombre aquí, que este hijo aquí. Y empezamos a ver todo lo que los demás tienen que cambiar. Pero lo que menos veo, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Y saben, hermanos, una cosa triste es que quizás tu mamá, tu papá, un día te van a decir a ti como hijo: mira hijo, mira hija, eso no está correcto, tenés que cambiar. Pero como tú te levantaste y empezaste a gritar y a llorar y a insultar, tu papá ya no te lo va a volver a decir. Si a ti como esposo, un día tu esposa te dijo: mira viejo, no sé cómo tratar a la esposa al esposo, ¿verdad? Mira viejo, o mi gordito, o mi chaparrito, o mi amor, ¿verdad? O mi negrito, no sé cómo le va a decir, ¿verdad? Pero quizás ella se acerca y le dice: mira, ¿por qué te enojas? Mira, las cosas hay que hacerlas así. Vaya, vos sos mi nana, mi tata, ya me venís a mandar, ¿verdad? Vaya, ahora no sos mi mujer, sino que sos mi nana, la que querés mandarme. Y aquella mujer, desde ese momento, va a empezar a tener miedo de querer decirle a su esposo o a su esposa aquellas cosas con las cuales ella se está sintiendo mal. Y desde ese momento, esa esposa o ese esposo comienza a aguantar a esa persona, a soportarla.
y a tragarse todo aquello y a empezar a dejar que la actitud de esa persona empiece a matar todo el amor, la admiración que esa persona sentía. Y después esa persona empieza, es que vos ya no me querés como antes, es que vos ya no me mirás como antes. Ya no, porque tú mataste todo lo bonito que yo sentía por ti, con tus actitudes, con tus egoísmos, con tus groserías. ¿Y saben qué pasa? Que cuando ya los hijos crecen, cuando ya los hijos se independizan y la señora se cansa, cada quien agarra por su rumbo. Y el hombre y la mujer dicen, ¿pero qué pasó? Si yo era un buen marido, yo era una buena mujer. No qué pasó ahorita, qué hiciste desde allá. Porque eso es lo que nos cuesta reconocer a nosotros. Por eso, hermanos, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a misa, vamos a escuchar la palabra de Dios y a dejar que sea la palabra de Dios la que vaya guiando nuestra vida, poco a poco, poco a poco. Por eso la conversión es un caminar, y ese caminar no se va a poder seguir sin la escucha de la palabra de Dios. Por eso cada vez que vamos a la Santa Misa, cada uno de nosotros tenemos que llevar esta actitud. ¿Qué me va a decir Dios a mí? ¿Qué me va a decir a mí Dios como soltero, como viuda, como viudo, como casado, como hijo, como cristiano, como sacerdote, como religiosa? ¿Qué me va a decir hoy a mí? No qué le va a decir a los demás, no, ¿qué me dice hoy a mí? Porque ahí es donde está la verdadera actitud de un auténtico cristiano que está siguiendo el camino del Señor. Porque para ir a la iglesia y solamente para criticar y a ver a quién le cayó una pedrada y a quién no, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es lo que tú hoy decidas cambiar en tu vida para ser una mejor persona, un mejor cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.